San Mateo 5:5 es la parte que nos ocupa. Dice así la Escritura: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Cristo, una vez más nos acercamos ante ti y te damos gracias, Dios, porque tú nos has oído en nuestras alabanzas, en nuestros cantos que hemos elevado a ti, Señor. Pero ahora, Padre de los cielos, también rogamos que nos bendigas, Señor, con tu palabra, Padre. Ayúdanos, Dios, a meditar en tu palabra, a escudriñar tu palabra, Dios de los cielos, y a que podamos, Dios mío, atesorar la enseñanza que hay en ella, Padre mío. Oh Dios mío, instrúyenos con tu palabra, guíanos, Señor, enséñanos tu palabra, tus estatutos, tus mandamientos, Señor, para que podamos ponerlos por obra en nuestra vida, Señor, ya que tu palabra dice: el que oye mi palabra y la pone por obra es bienaventurado en lo que hace. Padre, por favor, ayúdanos a poder poner por obra tu palabra, a vivir una vida conforme a tu palabra, Señor, pues dejamos nuestra vida en tus manos para que nos instruyas, Señor, en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Ocupen su lugar un momento, hermanos, con la ayuda del Señor. Y bueno, quiero comenzar diciéndoles a ustedes que una vez más vemos algo ilógico para la idea humana, ¿verdad? De acuerdo a la visión, a la óptica humana, se nos dice: bienaventurados los mansos. Humanamente, hermanos, no serían bienaventurados los mansos. Sin embargo, delante de Dios sí lo son. Bienaventurados los mansos, aquellos que en algún momento son personas tranquilas en su carácter, fuertes en su carácter, y que para la óptica humana, ¿verdad?, para la lógica humana, ellos no serían bienaventurados, pero delante de Dios sí son bienaventurados los mansos. Pues bien, hermanos, esta bienaventuranza se refiere a una persona humilde en otras versiones. Otras versiones toman la palabra manso, ¿verdad?, o mansos como humildes. Dice otra versión: bienaventurados los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que entonces muchos suponen, hermanos, que el término significa débil o falto de valor, porque se dice bienaventurados los humildes. Y esto para muchos, hermanos, es sinónimo de debilidad y falto de valor. Sin embargo, la perspectiva bíblica, ¿verdad?, de la humildad es que es poder bajo control. Es decir, que cuando se dice que es manso, es una persona que puede tener control en sí mismo, que puede dominar su carácter, que puede dominarse a sí mismo en el momento difícil de la vida. Puede dominarse. Lo mismo es que el humilde en este caso de espíritu, como vimos al principio, es que es una persona poderosa, pero que controla su carácter. Un ejemplo de esto sería un ejemplo humano, un ejemplo quizá un tanto grotesco, pero es un buen ejemplo, considero. Sería, hermanos, como un toro semental, hermanos. Un toro semental fuerte que está entrenado para hacer su trabajo, en vez de ser un animal bronco que destruye todo a su paso. Es un animal que es fuerte, que tiene fuerza, que es un animal que en algún momento se puede decir bruto, ¿verdad?, porque es un animal fuerte, pero es un animal que domina su carácter, que su fuerza no la ocupa para destruir, para andar destruyendo lo que hay a su paso, sino que su fuerza la ocupa para trabajar en el campo, para arar la tierra, para jalar la yunta. Entonces se dice: es un animal fuerte, con una potencia muy grande, pero que su carácter lo domina, que está controlado, ¿verdad? Y que puede usar esa fuerza para algo favorable, para algo bueno. A esto se refiere también la Biblia cuando dice: bienaventurados los mansos.
No es que no tenga fuerza, no es que no tenga en algún momento un carácter fuerte, puede ser que lo tenga, pero se domina, se autocontrola a sí mismo. San Pablo lo decía de alguna otra forma cuando decía: airaos, mas no pequéis. Es decir, que el carácter de pronto puede sacar la furia que tiene dentro aquella persona, pero no para destrucción, no para destruir, no para herir, sino que, hermano, el carácter y la fuerza la ocupa para algo benéfico. En este caso, entonces, podemos ver claramente, hermanos, que las dos primeras bienaventuranzas son generalmente interiores. Pues ya lo vimos aquí. La primera bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Es decir, que se trata de algo interior, algo muy personal, algo de adentro. Bienaventurado el que es pobre en espíritu. La segunda bienaventuranza dice: bienaventurados los que lloran. Y llora porque dijimos, algo sucede en su vida, algo está pasando en él o en ella, pero es algo muy propio, sucede en su interior. Pero la tercera bienaventuranza se relaciona más con el prójimo, se relaciona más de manera exterior. Entonces dice aquí: bienaventurados los mansos. Es manso para sí mismo, pero esa mansedumbre trasciende y también afecta de manera positiva no solo su propia vida del que es manso, sino también de su prójimo, de aquel que está cerca de él. Porque si alguien es manso, entonces su mansedumbre también afecta positivamente la vida de la persona que está a su lado, la vida de la persona que es su semejante. No solo se afecta positivamente a sí mismo, sino también a la de su prójimo. Por eso dije que esta tercera bienaventuranza se relaciona más con el prójimo que con sí mismo. Somos mansos para con el prójimo más que para con nosotros mismos. El manso, hermanos, tiene una gran fuerza interior, dijimos, que le permite poner su voluntad y poner sus reacciones bajo control, bajo el control sobre todo de Dios, en total confianza a Él. Confía en Dios, espera en Dios, todo lo deja en manos de Dios. Entonces decimos, el manso no es como en algún momento alguien dijo de manera muy despectiva, de manera muy hiriente, dijo: el manso es un menso. No, el manso, hermanos míos, es que es una persona fuerte, con una gran fuerza interior. No es que sea débil. Ya dije que muchos al manso lo relacionan con algo débil, con algo falto de fuerza, con algo pobre, con algo pequeño, con algo débil. Por eso se dice es manso, pero no es así. El manso, por el contrario, es una gran persona con una gran fuerza, una fuerza interior. ¿Por qué? Porque es capaz de dominarse a sí mismo. Entonces es fuerte. No cualquier persona es capaz de dominarse a sí mismo. No cualquier persona es capaz de dominar su vida. Santiago, por ejemplo, escribe diciendo que aquel que es capaz de dominar su lengua, que es un miembro pequeño, y dice: cualquiera que es capaz de dominar su lengua y no hablar mal contra su prójimo, no pronunciar mal palabra, entonces dice: este es hombre fuerte, hombre grande, que es capaz también de dominar todo su cuerpo entero. Así que el manso es un hombre fuerte en su interior, que le permite poner su voluntad y sus reacciones bajo control, sobre todo el control de Dios, el control de su espíritu. Gloria a Dios. No se deja llevar por sus emociones ni reacciona sin control ante una situación adversa en su vida. Entonces decimos: este es un hombre manso, esta es una mujer mansa, una mujer fuerte, un hombre fuerte en su interior, que es capaz de autocontrolarse, aunque tal vez por dentro esté como a punto de estallar,
pero es fuerte porque se controla, tiene el poder de controlarse. Entonces, hermanos, esa actitud, hermanos, protege su corazón. ¿De qué lo protege? Lo protege de la amargura, porque aquel que es una persona que no es mansa, una persona que explota, una persona que de pronto, hermanos, como la pólvora, hermanos, que solo necesita una pequeña chispa para poder hacer todo un estrago grandísimo. Si es una persona que explota en sí mismo, en su interior, por dentro la furia y por fuera también saca a relucir la furia, y entonces esa actitud, hermanos, lo va a llevar a la amargura, a cometer errores y pecados y situaciones de las que se va a arrepentir. Por eso cuando alguien es manso, dijimos, protege su corazón de la amargura. El manso de corazón no se enfrenta a los demás como si fueran sus enemigos, porque de pronto, hermano, todo mundo, o a veces el que no es manso, anda viendo a las personas y a todo mundo lo ve con esa desconfianza, con esa incertidumbre, y los ve como si fuesen sus enemigos. Se acerca quizá alguno para saludarle, ¿verdad? Y lo ve ya a la defensiva, como si le fuese a hacer algo, como si pudiera estar agrediéndolo ya, y uno de pronto dice: no, lo único que yo quería decirle es que buenas tardes, que tenga buenas tardes, que tenga muy buenos días, es lo único que quería yo decir. Pero es una persona que no es mansa, que a todo mundo lo ve como si fuesen sus enemigos. Al vecino lo ve como su enemigo, al hermano en la iglesia lo ve como enemigo, al pastor lo ve como enemigo, al otro creyente lo ve como enemigo, a todo mundo lo anda viendo como enemigo. Hermano mío, el que es manso, hermano, respeta y valora, hermano, a todos los demás, porque sabe que también han sido creados a imagen de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí han sido creados a imagen de Dios, hermanos? Y el que está a su lado, el que está atrás o adelante, ¿acaso él no fue creado a imagen y semejanza de Dios? Por supuesto que sí. Así que debemos todos valorarnos y debemos, hermanos, respetarnos unos a otros. Eso hace precisamente la mansedumbre. Uno comienza a tratarse con mansedumbre y con humildad unos a los otros. Y veamos, hermanos, algunas de las cosas que la Biblia nos dice sobre aquel que es manso, aquella mansedumbre. Veamos lo que la Biblia nos dice respecto a algunas cosas que tenemos que considerar y que tiene que ver con la mansedumbre. Bueno, hermanos, en primer lugar vemos que la mansedumbre, ¿verdad?, es fruto del Espíritu Santo. Y como en algún momento entonces les decía, esto lo tenemos en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25, donde nos habla precisamente acerca de los frutos del Espíritu Santo. Y como les decía en algún momento, ¿verdad?, cuando decimos frutos del Espíritu, ¿de quién son los frutos? Los frutos son del Espíritu. No es que los frutos sean míos, no es que de pronto yo diga, es que yo soy muy hábil para poder crear frutos, yo soy muy bueno para poder hacer frutos. No soy yo el que crea o el que hace los frutos. Aunque yo tenga un árbol de alguna fruta en mi casa, aunque yo siembre un árbol de manzanas en mi casa, o siembre un árbol de duraznos en mi casa, no soy yo el que hago los duraznos, no soy yo el que hago las manzanas. Yo planté el árbol, yo cuidé el árbol, yo regué el árbol, yo he estado al pendiente del árbol, pero el que hace que el fruto salga, el que hace que el fruto nazca y crezca y se vuelva sabroso ese fruto, es Dios.
Como dijo San Pablo en algún momento, él aclaraba diciendo: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Entonces, uno es el que planta y otro es el que riega. Pero quien hace que el fruto salga, quien hace que el fruto madure, quien hace que el fruto sea bueno y sabroso, es Dios, no somos nosotros. En este caso, por eso decimos, la mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. No es mi fruto. No es que yo en este caso lo haya hecho, sino que el Espíritu lo pone en mí. Yo sería solamente como la rama, como el árbol, la rama que sostiene el fruto. Por eso el Señor dijo en algún momento: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí, dijo él, este lleva mucho fruto. Entonces, para que nosotros podamos tener fruto, necesitamos estar en Dios, necesitamos de su Espíritu, porque Él es el que hace que el fruto salga. Nosotros solamente somos el pámpano, somos la rama donde nace el fruto, pero la rama por sí sola no da fruto. La rama tiene que estar pegada al tronco, tiene que estar pegada al árbol. Así que Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 25 dice: mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, dice, andemos también en el Espíritu. Es decir, andemos en Cristo, vivamos en Cristo, estemos como pegados a Cristo, a su Espíritu, y ese Espíritu de Dios es el que hará que brote el fruto en nosotros. ¿Fruto de qué? Pues fruto de mansedumbre, es lo que estamos viendo ahora. Entonces, no podemos nosotros tener un fruto de mansedumbre en nuestra vida si el Espíritu de Dios no mora en nosotros. ¿Y cómo podemos nosotros saber que el Espíritu, o cómo podemos hacer que el Espíritu de Dios haga la obra en nosotros de dar fruto, de hacer producir fruto en nuestra vida? Pues dice aquí, cuando andamos en Él. Por eso dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No se trata, hermanos, solamente de decir: yo vivo en el Espíritu, yo conozco al Espíritu, yo he oído del Espíritu. No, se trata de andar en el Espíritu. Dice aquí, si vivimos en el Espíritu, andemos en Él. Porque una cosa, hermanos, es en este caso vivir, y otra cosa es andar. Porque dice aquí, si vivimos en el Espíritu, y cada uno de nosotros vivimos en una casa, pero no estamos todo el día ahí en la casa. Salimos a la calle, salimos al trabajo, sale a la escuela, sale a alguna otra parte. Hay gente, por ejemplo, que tiene una casa, pero no vive en su casa porque se la pasa en el trabajo, se la pasa en otro lado. Entonces tiene su casa, pero no vive ahí. Así que por eso dice, si vivimos en el Espíritu, andemos en Él también. No importa, hermanos, que estemos fuera de casa, pero andamos en el Espíritu. No importa que estemos fuera de nuestra casa, pero allá donde estamos andamos, pero andamos en el Espíritu. En la escuela andamos en el Espíritu, en el trabajo andamos en el Espíritu, en la calle andamos en el Espíritu, en todas partes andamos en el Espíritu. Así que el manso, hermanos, ha dejado atrás los arrebatos emocionales, y en este caso el control de sus emociones está bajo la guía del Espíritu Santo. Y es por esta razón que todas sus palabras y todas sus acciones traen vida.
Cuando habla uno con esas personas que andan en el Espíritu, hermano, uno de pronto luego se ve con esa persona porque sus palabras traen vida y esta persona trae otras a Cristo Jesús, acerca a otros a Cristo, sus acciones, sus palabras, vive en el Espíritu y tiene ese fruto de la mansedumbre, y entonces a legua se ve. Porque entonces dice el fruto del Espíritu es en este caso mansedumbre. Ya dijimos, en el trabajo vive en el Espíritu, en la calle vive en el Espíritu, anda en el Espíritu, en la escuela anda en el Espíritu, y el Espíritu lo mueve a la mansedumbre. Todo el tiempo anda en ese aspecto de su vida, mansedumbre. ¿Qué más, hermanos, nos enseña la Biblia respecto a la mansedumbre? Dijimos, es fruto del Espíritu, pero también nos ayuda a atraer a los demás, a tratar a los demás con respeto. Veamos lo que dice Tito en el capítulo número 3, versículo número 2. Tenemos ahí en Tito, capítulo 3, versículo número 2. Así que la mansedumbre nos ayuda a tratar a todos los demás, a nuestro prójimo, con respeto. Veamos lo que dice Tito capítulo 3 versículo 2. Dice así: que a nadie infamen, que no sean pendencieros, sino modestos, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Con quién debemos mostrar mansedumbre? Con todos los hombres. Y cuando de pronto se dice con todos los hombres, por supuesto que abarca ahí a todos los sexos, no solamente al hombre, sino también a la mujer en este caso. Tratemos a todos con mansedumbre, y el texto comienza diciendo que a nadie infamen. ¿Qué es infamar? Que a nadie, hermanos, hablen mal de él, que no se hable mal de nadie. Y luego dice que no sean pendencieros. ¿Qué es pendenciero? Pues que no sea peleonero, que no ande peleando con todo mundo. Hermano mío, que trate con respeto a los demás, porque hay gente, hermano, que de pronto no trata con respeto a los demás. Si alguien va manejando y no tiene ese espíritu de mansedumbre, va manejando, se le atraviesa a alguien, ¿y qué hace, hermano? Pues entonces le grita, le silba, algo hace, o hace corajes ahí dentro de su auto. Y entonces, hermano, no es manso, no practica la mansedumbre. Que a nadie infame, dice, y que no sea pendenciero, que no ande peleando con todo mundo. Llega a la esquina, al semáforo, hace corajes con el que limpia el parabrisas, hace corajes con todo mundo, hermano. Y hermano, la mansedumbre, por supuesto, no es que entonces alguien diga: pastor, entonces si yo soy manso tengo que callar todo el tiempo. No, realmente la mansedumbre no es callar ante lo que está mal. No es que nosotros tengamos que callar cuando algo está mal y tengamos que aguantarnos y callarnos simplemente porque somos mansos. No, no se trata de eso. La mansedumbre no nos lleva a quedarnos callados cuando las cosas están mal. Pero sí nos ayuda, hermanos, a hablar, pero a hablar ¿cómo? A hablar con respeto, aun cuando no estamos de acuerdo con, hermanos, con las acciones de los demás. Puede ser que lo que aquel está haciendo a mí no me agrada, a mí no me gusta, yo no estoy de acuerdo, pero no por eso yo voy a maltratarlo también, no por eso yo voy a ir a gritarle, a maltratarle, a ofenderle, a decirle de cosas. ¿Por qué? Porque tengo el derecho. No. Nuestro derecho es ser mansos. Ese es nuestro derecho como hijos de Dios, actuar con mansedumbre. Entonces dijimos, la mansedumbre no es que yo tenga que callarme las injusticias, sino la mansedumbre es que yo pueda hablar, pero hablar con respeto y con mansedumbre hacia los demás. No que no tenga que hablar, dijimos. Tengo que hablar, debo de hablar, pero debo de hablar con mansedumbre, con paciencia, con respeto, ¿verdad?
aunque no estemos de acuerdo. Pastor, es que a mí me saca de mis casillas. Este hombre, esta persona, esta mujer me saca de mis casillas, sí, pero ahí es donde se trata de sacar a relucir la mansedumbre que Dios ha puesto en tu vida, porque no olvidemos, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No los broncos, no los peleoneros, no los gritones, no, los mansos. Imagínense ustedes que si el Señor hubiese dicho, bienaventurados los peleoneros, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces imagínense ustedes esta tierra llena de peleoneros. ¿Cómo sería, hermano? Una tierra sin ley. Bienaventurados los broncos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Imagínense ustedes una tierra de broncos. Hermano, eso sería terrible, hermano. ¿Quién querría vivir en una tierra así? No. La Biblia dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. Qué hermoso sería vivir en una tierra llena de gente mansa y humilde de corazón. Gente donde todo mundo se respeta. Gente donde todo mundo habla con respeto. Gente donde todo mundo, hermanos, habla, hermanos, y sus palabras, hermanos, hablan lo correcto. Entonces la mansedumbre no es sinónimo de pasividad, sino que nos ayuda a enfocarnos en hacer lo correcto de una forma que honre a los demás. Que los demás se sientan respetados, aunque no merezcan el respeto. De pronto alguien dice, pastor, es que este no merece ser respetado. Bueno, no es que se lo merezca, sino que usted y yo procedamos con mansedumbre. Y la mansedumbre nos lleva a tratar con respeto a los demás, aunque ese o esa no merezca nuestro respeto. El Señor siempre trató con respeto a los demás. Pensemos nosotros cuando dice la palabra de Dios que a veces le hacían preguntas los fariseos, iban y le preguntaban a Jesús y dice para tentarle. Esa frase para tentarle, en otras palabras, también significa para provocarlo, para llevarlo al límite, para poder sacarlo de sus casillas. Pero el Señor, ¿cómo respondía? Él respondía con mansedumbre, con tranquilidad. Por eso la Biblia dice, con respeto, por eso la Biblia dice que nadie tenía nada que decir de él. ¿Por qué? Porque a todos los trataba con respeto. A todos los trataba de manera correcta, de manera justa. Y entonces nadie tenía nada que decir de Jesús. ¿Quién iba a decir algo? ¿Quién podía decir, a mí me trató mal? A mí me insultó, a mí me hizo esto, a mí me dijo aquello. Nadie. El Señor siempre con mansedumbre respondía a sus respuestas. Y entonces tenemos nosotros que la mansedumbre ayuda a tratar con respeto a los demás. La pregunta sería, ¿usted vive así? ¿Usted trata a los demás así con respeto? Veamos algo más, hermanos, para avanzar en esta parte que estamos viendo. Estas cosas que la Biblia nos enseña sobre la mansedumbre. Bueno, en tercer lugar, la mansedumbre, o la Biblia nos enseña que la mansedumbre muestra el carácter de Dios en nosotros. Es decir, que tanto más nosotros mostremos o practiquemos la mansedumbre, más nos parecemos a Jesús. Veamos lo que dice Colosenses. Vayamos nosotros a la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, con la ayuda del Señor, en el versículo 12 y 13. Colosenses capítulo número 3, versículo 12 y 13. Que si ustedes lo tienen, les invito que leamos unidos, porque aquí tenemos la mansedumbre. Nos ayuda a mostrar el carácter de Dios en nosotros. Dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados,
de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriendo los unos a los otros y perdonando los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esto es un reto para el cristiano. De la manera como Cristo perdonó. ¿Cómo perdonó Cristo? Basta solamente con mirar hacia atrás en nuestra propia vida. ¿Qué tanto Dios nos ha perdonado a nosotros? ¿Qué tanto le ha perdonado Dios a usted? ¿Son pocos los pecados que Dios ha perdonado en usted? ¿Son pecados pequeños que Dios ha perdonado en usted? Hermano, de la manera como Cristo le ha perdonado a usted, de esa misma manera usted tiene que actuar, y esto lo hace solamente el espíritu de mansedumbre. Entonces, hermano, eso se tiene que notar en nuestro carácter. ¿Qué cosa? Pues lo que leímos aquí. De manera clara dice la Escritura: vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo se viste un escogido de Dios? Santo y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Y luego habla del perdón. Entonces, eso es lo que debe mostrarse, debe notarse en nuestro carácter. ¿Cómo es el carácter de usted? ¿Es manso? ¿Usted se ha vestido de entrañas de misericordia, de dignidad, de humildad, de tolerancia? ¿Ha sido tolerante con su cónyuge? ¿Ha sido tolerante con sus hijos? ¿Ha sido tolerante con los demás? Hermano, es imposible que nosotros sigamos igual, sigamos viviendo igual, si ya ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón. Nuestro carácter debe reflejar esa mansedumbre. Debemos reflejar el carácter de Dios a los demás con más humildad, con más amabilidad, con más paciencia. Que de pronto si alguien: pastor, mire que yo siempre he sido amable. Bueno, pues gloria a Dios por usted, pero ahora que tiene usted a Cristo en el corazón, su amabilidad, ¿cómo tiene que ser? Mejor todavía. Que si antes usted era amable, usted tiene que ser más amable. Que si usted tenía paciencia, usted ahora tiene que tener más paciencia. Que si usted antes era tolerante, ahora tiene que ser más tolerante. Y hermano, si usted antes era benigno, usted ahora tiene que ser más benigno. Y si usted de pronto ya practicaba la mansedumbre, ahora tiene que ser más manso todavía. Tiene que reflejar el carácter de Jesús en su vida. Porque por eso terminamos leyendo esta parte de la Biblia que dice, si alguien tuviere queja del otro. Wow, aquí hermano tenemos algo muy importante. Si alguien tiene queja del otro, entonces yo podría preguntar, hermano, ¿alguno de ustedes tiene queja de alguno? ¿Queja de alguien? Y no vamos lejos. Queja de ahí mismo, en su casa, en su hogar, con los que usted vive. ¿Tiene usted queja de sus hijos? ¿Tiene usted queja de su cónyuge? ¿Tiene usted queja de sus hermanos, de su hermana, de su hermano? De pronto, pastor, mire que yo, a mi hermana, a mi hermano, yo tengo una queja sobre él. Yo puedo quejarme de mi papá, de mi mamá, o puedo quejarme de mis hijos, han sido desobedientes. Hermano, dice aquí la Escritura, si alguien tiene queja del otro, bueno, pues de la manera que Cristo os perdonó, así también nosotros hacedlo con ellos. Y eso es un reto entonces para nosotros. No hay opción en nuestra vida. Y eso dijimos, lo hace. ¿Quién lo hace? Pues la mansedumbre, el espíritu de mansedumbre. Si somos mansos, sabremos perdonar, pero si no somos mansos, ¿cómo podríamos perdonar? Ni aún, hermanos, las circunstancias más extremas logran sacarnos de quicio si es usted manso. Hermano,
tal como hizo Jesús en sus momentos más difíciles, el manso continúa bajo control, bajo el dominio del Espíritu de Dios, aunque lo insulten, aunque lo maltraten, hermanos. ¿Qué dice, por ejemplo, la Biblia respecto a Jesús en el momento cuando estaba ya preso ante Pilato? Y dice la Escritura que lo mandó a azotar. Pilato lo mandó a azotar, dice 40 azotes menos uno, y ahí estaba el Señor. Y dice que lo azotaron y dice que lo herían con una caña, con una vara, le pegaban en la cabeza, le incrustaron una corona de espinas, se burlaban de él, le gritaban, lo criticaban, lo escupían, hermano. Pero ¿cómo se mantenía el carácter de Jesús, incluso en la cruz, ya estando en la cruz, hermanos? Cuando de pronto uno de los soldados dijo, si verdaderamente este fuera el Cristo, dijo incluso también el ladrón, si este fuera el Cristo, se bajaría él y nos bajaría a nosotros. Y lo insultaban y se reían de él. Pero ¿cómo se mantenía el carácter de Jesús? ¿Cómo se mantenía, hermanos, su vida de Jesús, su ánimo de él? Que aún estando en la cruz, hermano, el carácter de él salió a relucir cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Un espíritu de mansedumbre, ¿no lo creen, hermanos? Él pudo haberlos condenado, él pudo haberlos, hermano, hecho polvo en ese momento a cada uno de sus verdugos. Pero no lo hizo, se mantuvo en un espíritu de mansedumbre. Con razón ahora él dice: bienaventurados los mansos, gloria al Señor. Y esos mansos, dijimos, no son débiles, no, al contrario, los mansos son fuertes. ¿Por qué? Porque son capaces de dominar su carácter en los peores momentos de la vida. No reaccionan conforme a las circunstancias, sino reaccionan conforme al Espíritu de Dios que tienen dentro, y reaccionan con un espíritu de mansedumbre. Entonces, hermanos, tenemos nosotros precisamente que aún en los peores momentos, dijimos, reaccionan bajo el control del Espíritu Santo. Avancemos un poco más y veamos qué más nos enseña la Biblia respecto a la mansedumbre. Vayamos nosotros a Santiago en el capítulo 3, versículo 13. Ahí nos enseña la Biblia que la mansedumbre nos hace sabios, nos lleva a ser sabios. Fíjense ustedes, esto ya es, digamos, lo que trae como resultado la mansedumbre. Santiago en el capítulo 3, en el versículo 13, dice de manera muy clara así. Dice la Escritura, leemos unidos y dice: ¿quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Gloria a Dios. ¿Mansedumbre de qué? De sabiduría. Oh, hermanos, qué bueno entonces es practicar la mansedumbre. Dijo un día entonces el sabio Salomón en el libro de los Proverbios que el ignorante, ¿qué hace? El ignorante grita, se exalta, se enoja, reacciona con ira. Pero, hermano, el sabio, dijo el sabio Salomón, valga la redundancia, el sabio, ¿qué hace? El sabio calla, porque es sabio. El sabio es inteligente, calla, cierra su boca, no dice palabra para no encender más el fuego, es más sabio. Y entonces aquí dice la Escritura: ¿quién es sabio y avisado entre vosotros? Pues ese que es sabio, que se cree sabio y se cree avisado, dice, muestre por buen testimonio, por buena actitud, sus obras en mansedumbre, mansedumbre de sabiduría. Así que, hermano, la persona que tiene la sabiduría de Dios no busca sobresalir, ni busca ser aplaudida, no. Hace lo que es correcto delante de Dios en cada situación
con humildad, por supuesto, y con mansedumbre. Reconoce que no es sabio, o la persona no es sabia en su propia opinión, sino no en sus propios méritos, sino gracias a la obra de Dios en su vida. En todo le da gracias a Dios. En todo vive agradecido delante de Dios, hermanos, y por supuesto que sabe que esa sabiduría viene de Dios. Actúa de manera correcta, de manera sabia. A veces, hermanos, tenemos que callar y a veces tenemos que hablar, por supuesto. Pero otra cosa, si seguimos más adelante, otra cosa que nos enseña la Biblia respecto a la mansedumbre es que Jesús es nuestro ejemplo de sabiduría, de mansedumbre. Si alguien de pronto dice, necesito yo un ejemplo de mansedumbre, Cristo es nuestro ejemplo de mansedumbre. Veamos lo que dice San Mateo capítulo 11, versículo número 29. San Mateo 11, 29. Y si ustedes tienen a su consideración, leemos ahí en San Mateo 11, 29, donde la Biblia nos dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Manso y humilde. Él es nuestro ejemplo. Aprender de mí, dijo él. Aprendemos a ser mansos, ¿cuándo? Pues cuando estudiamos la palabra de Dios y cuando seguimos el ejemplo de Jesús. Entonces aprendemos a ser sabios y aprendemos a ser mansos y aprendemos a ser humildes. Él mismo nos animó a que aprendiéramos de Él cómo ser mansos y humildes de corazón. Su mansedumbre, hermano, no es algo superficial que nosotros imitemos, sino que se interioriza en nosotros y nos cambia desde adentro, y comenzamos entonces a vivir una vida como la de Cristo. Por eso entonces nos llamamos cristianos. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros. San Pablo dijo de manera muy clara: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, gloria a Dios. No es que yo ande imitando a Cristo superficialmente, no es que yo ande ahí nada más como que hablando como Cristo, no, sino que ahora somos de Cristo, vivimos en Cristo, Él vive en nosotros, es diferente, gloria a Dios. Entonces Él llena todo nuestro ser, pues comienza, hermanos, con el toque poderoso de la mano de Dios. Cuando dejamos que Él nos toque, cuando dejamos que Él llene nuestra vida, hermanos, que nos toque, desde ahí comienza todo. Nos toca y nos transforma y nos hace a su imagen y a su semejanza, y comenzamos a vivir como Él vive. Empezamos a pensar como Él pensaría, gloria a Dios, y empezamos a actuar como Él actuaría. Nuestra actitud, hermanos, mansa, no solo beneficia a los demás, también nos beneficia a nosotros, por supuesto, porque les dije hace un momento que esta bienaventuranza beneficia al prójimo, pero no solamente beneficia a los demás, sino que también nos beneficia a nosotros, porque dice aquí: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y viene la recompensa, viene el beneficio, hallaréis descanso para vuestra alma, gloria a Dios. Ahora, Jesús, hermanos, supo responder eficazmente cuando fue necesario. Él respondió, pero también se quedó en silencio muchas veces, sin responder de mala manera. La pregunta entonces sería que alguien dijera: pastor, ¿cómo yo puedo distinguir cuándo debo hablar y actuar y cuándo no? Bueno, hermano, ¿cómo es que Jesús sabía cuándo responder, cómo responder y cuándo no responder? Bueno, pues Él se mantenía en control constante con el Padre. Él se mantenía bajo la dirección del Padre y hacía siempre la voluntad del Padre. Él mismo lo dijo en muchas ocasiones: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, decía Él. Así que Él se mantenía en contacto con el Padre. Y el Padre lo guiaba a través del Espíritu, lo guiaba, lo llevaba, le decía cuándo tenía que hablar, cuándo no, cómo tenía que hacerlo. Él lo guiaba.
¿Qué nos toca ahora a nosotros? Lo mismo, dejarnos guiar por Él, dejarnos guiar por el Señor, por su palabra, por su doctrina, por su espíritu. Él es el que nos va a decir cuándo responder, cómo responder, cuándo quedarnos callados. Yo quiero terminar diciéndoles, hermanos, que el resultado maravilloso de ser manso es, dice, heredarán la tierra, hermano. Como hemos visto, hermano, en este caso, o como podemos ver, hermanos, la tierra donde nosotros vivimos se ha convertido en un lugar donde está el reino de Dios también. El Señor dijo de manera muy clara: el reino de los cielos se ha acercado. Y también dijo: el reino de los cielos ha venido a vosotros. Así que el reino de Dios está entre nosotros, gloria a Dios. Y yo ya les he hablado muchas veces acerca de ese reino. Y les he dicho que el reino de Dios es diferente al reino de las tinieblas, porque la Biblia también habla del reino de las tinieblas. ¿Cómo es un reino de tinieblas? Pues la misma frase lo está diciendo. Es un reino donde hay tinieblas, donde no hay luz, donde todo es tenebroso, donde reina la maldad, donde reina el pecado, donde el rey de ese reino es malvado, donde ese rey de ese reino tenebroso y oscuro se aprovecha de sus súbditos, los tiene cautivos y los ha llevado a la oscuridad del pecado y los ha encadenado por los vicios. El reino de Dios es diferente, porque el reino de los cielos o el reino de Dios es un reino de luz, es un reino de bendición, un reino donde el rey es Dios mismo y Él no se aprovecha de nosotros. De hecho, Él bendice a su pueblo, Él bendice a los suyos, Él le da de su gracia a los suyos. Él dice que Él premia a los que le buscan, gloria a Dios. Entonces ese reino es diferente. Entonces esta tierra en que vivimos es una tierra, hermanos, donde también está el reino de los cielos, el reino de Dios. Y tenemos que tendemos a pensar que el reino de los cielos es el cielo, un lugar completamente diferente. La Biblia dice en Apocalipsis que calles de oro, puertas de perla, una mansión en la cima de una montaña, hermanos, de lo que conocemos nosotros aquí. Pero la promesa de Dios del reino es un cielo nuevo y tierra nueva. Ese es el reino de Dios. Esto podemos verlo en Apocalipsis 21:1, que yo les invito, estando de pie, leamos lo que dice aquí, Apocalipsis en el capítulo 21, versículo número 1. Y dice aquí la escritura, cuando hablamos de el cielo y la tierra, dice aquí: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y la mar ya no es. Entonces es un cielo nuevo y es una tierra nueva. Esa es la que Dios promete a nosotros. Bienaventurados los mansos, dice, porque ellos poseerán la tierra, heredarán la tierra. Así que entonces una tierra nueva, no esta tierra llena de pecado, no esta tierra llena de maldad. Sin embargo, hermanos, vemos que esa tierra es donde reina el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hermano, quienes se someten a Dios, quienes se dejan guiar por el Señor, heredarán el reino de los cielos, ese reino perfecto que viene a la tierra, hermano. En este reino recibimos por la gracia de Dios las cosas buenas que los arrogantes de este mundo buscan con mucho esfuerzo y lo buscan inútilmente en esta tierra presente, que nunca van a encontrar. Buscan, por ejemplo, una vida mejor, pero esa vida mejor nunca va a existir. Esa vida mejor se obtiene en Cristo solamente. Y hermanos, y esta
hermano, no es una realidad futura solamente. Nosotros de alguna manera ya estamos viviendo por la fe en el reino de Dios, aquí en esta tierra, porque las bendiciones de Dios han venido a nuestra vida, porque la gloria de Dios ha venido a nuestra vida. Y si bien todavía no heredamos ese reino completo, pero parte de él ya lo hemos estado viviendo y lo hemos estado sintiendo y lo hemos estado disfrutando en nuestra vida. Así que, hermano, el hombre manso es un hombre fuerte, porque aún, hermano, ante las adversidades y circunstancias que la vida nos propicia, aún así el manso se mantiene humilde, apacible, paciente y sufrido, esperando la voluntad de Dios. Ese es el manso. Y por eso yo termino diciendo lo que dice el versículo que leímos al principio de San Mateo 5:5: bienaventurados los mansos. ¿Cuántos de ustedes son mansos? ¿Cuántos de ustedes han practicado la mansedumbre? O quizá cambiaría yo entonces mi pregunta: ¿cuántos de ustedes desean ese espíritu de mansedumbre? ¿Cuántos de ustedes necesitan ese espíritu de mansedumbre? A usted yo le invito que venga a los pies de Cristo. No es fácil ser manso y practicar un espíritu manso y humilde cuando el mundo es un mundo donde a veces se tiene que vivir de una manera feroz. No es fácil, pero si Dios nos ayuda, podemos mantener un espíritu de mansedumbre en medio de este mundo difícil y hostil. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a poder vivir en un espíritu de mansedumbre. Oremos al Señor. Bendito Padre, en el nombre de Jesucristo, una vez más nos acercamos ante ti y te damos muchas gracias. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos infinitamente la oportunidad que tú nos das de poder haber venido a tu casa y poder escuchar este mensaje, Señor, que nos habla acerca, Dios mío, de la mansedumbre. Otra bienaventuranza: bienaventurados los mansos, gloria a tu nombre, Señor. Dios mío, si delante de ti es bienaventurado aquel que practica la mansedumbre, si delante de ti es bienaventurado aquel que es manso, entonces te rogamos que nos ayudes a ser mansos de corazón, como dice tu palabra. Que podamos ser mansos y humildes de corazón, Padre de los cielos. Que podamos llevar esa mansedumbre, Dios mío, a ser visible en nuestra vida, Padre, aún en los peores momentos, en las peores circunstancias de nuestra vida, donde todo mundo desespera, donde todo mundo comienza a actuar de manera, Señor, irracional, o cuando todo mundo comienza a actuar de manera irresponsable, o cuando todo mundo comienza a actuar de manera, Señor, irritante. Señor, ayúdanos a nosotros, Dios mío, a actuar con mansedumbre, a practicar la mansedumbre, Señor. Ayúdanos a tratar con respeto a los demás, Señor. Ayúdanos a ser respetuosos con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a mantener un espíritu de mansedumbre, Dios mío, aun cuando las circunstancias nos lleven, Padre mío, al límite de nuestro carácter. Ayúdanos, Dios, a mantener un espíritu lleno de mansedumbre, Padre. Ayúdanos a parecernos a Jesús en ese espíritu de mansedumbre. Padre, por favor, ten misericordia. Haznos pacientes, Padre. Haznos humildes de corazón. Haznos mansos de corazón, Padre eterno, en el nombre de Cristo. Sabemos y hemos entendido que el manso no es aquel que se queda callado. El manso no es el débil. El manso no es aquel pobre, sino el manso es el fuerte.
El manso es aquel que ha adquirido, Padre mío, en su carácter una fuerza, Padre mío, indescriptible, una fuerza que viene de ti, una fuerza que es tu espíritu, Dios mío, el que la sostiene, Padre mío, porque ese manso es capaz, Dios mío, de actuar de manera mansa y tranquila en medio de la dificultad y en medio, Dios mío, de lo indescriptible de este mundo. Ayúdanos, por favor, a actuar así, Señor, a vivir así, en el nombre de Cristo. Haznos mansos con nuestro prójimo, haznos mansos con nuestro cónyuge, haznos mansos, Señor, hacia nuestros hijos, hacia nuestros familiares, haznos mansos hacia nuestros hermanos, Señor, en el nombre de Jesucristo, de manera, Dios, que en cada uno de nosotros, Señor, se pueda manifestar el espíritu de mansedumbre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Y ahora, Padre, rogamos, Dios, que ahora que vamos a salir de tu casa, mientras distantes estamos unos de los otros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor incomparable del Padre, la comunión y la participación con tu Santo y Divino Espíritu sea con todos, Señor, ahora y siempre. Amén, Señor. Amén.